con mis compañeros Román Delgado del diario.es, con Óscar Martín de Onda Cero Canarias y con David Cuesta de Mírame Televisión vamos a hacer, y junto a todos ustedes, vamos a hacer un repaso a lo que hoy ha sucedido en Canarias, a lo que es actualidad, y también si se quedan con nosotros se van a informar de muchas cosas que seguramente a esta hora de la noche no haya publicado ningún medio de comunicación. Ese run run del que nosotros nos hacemos eco y que probablemente mañana sea noticia, sea motivo de conversación en una cafetería, en un bar, en una peluquería, en un taxi, en una charla entre amigos, porque luego lo que aquí contamos y gracias a lo que ustedes nos cuentan, pues eso, la charla continúa. Y de eso se trata. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Manolo. Aprovechamos para dar la bienvenida a los espectadores que nos siguen a través de mirametv.com, que es nuestro portal web que nos permite mostrar nuestra señal en directo para todo el mundo y además nos permite, como no, publicar informaciones de las que también hoy aquí nos vamos a hacer eco. David Cuesta, esta mañana cita judicial importante en La Laguna. Sí, era el día señalado para la declaración del alcalde José Alberto Díaz, que efectivamente hoy ha prestado declaración ante el juzgado de instrucción número 2 del municipio de La Laguna. Y bueno, la realidad es que allí, se han vivido momentos bastante interesantes, la verdad. Me gustaría contarles un poco lo que pasó dentro, pero también lo que pasó fuera, porque yo creo que son dos cuestiones importantes, ¿no? Lo más fundamental, lo que ocurrió dentro de esa declaración judicial, que como saben fue forzada por la Audiencia Provincial, que en su momento estimó un recurso de la acusación popular de los partidos por Tenerife y de Unidos se Puede, y que eso forzó a que se haya interrogado hoy al alcalde, porque la jueza que llevaba el caso y la Fiscalía se habían negado a que se interrogase a José Alberto Díaz. Dicho esto, hoy tuvo que prestar declaraciones, estuvo poco más de una hora dentro del juzgado, lo cual no es mucho tiempo para una declaración de este tipo. Recuerden que en otros casos similares, aunque quizás no por el contenido, sino por los delitos que se investigan, las declaraciones de los investigados suelen durar mucho más. Aquí fueron rápidas, entre otras cosas, porque José Alberto Díaz se negó o se acogió a su derecho a no contestar a la acusación popular, es decir, no contestó a los abogados, a Sandra Rodríguez, que es la abogada por Tenerife, y a Jesús González Fortes, que es el abogado de Unidos se Puede. Se negó a contestar eso. Esto llama mucho la atención porque hay que recordar que José Alberto Díaz no solo es un investigado en este caso, sino que es el alcalde del municipio, y que un alcalde en sede judicial no conteste preguntas de abogados que son acusación popular, más allá de quien representen, son abogados que están personados en una causa judicial tan importante como esta, es sorprendente, es cuanto menos llamativo. La justificación que él dio cuando salió de declarar es que para contestar a la política se contestan los plenos. Sin embargo, yo he podido acceder, porque las han publicado, las preguntas que le iban a hacer, y son preguntas, desde mi modesta opinión, muy interesantes de cara a lo que se está investigando en el juzgado. Dicho esto, ¿qué fue lo que dijo José Alberto Díaz? Que quizás es lo más importante. ¿Qué dijo? Al final, ¿asumió responsabilidades? ¿No las asumió? ¿Señaló a una tercera persona? Pues sí, efectivamente, eso fue lo que ocurrió. José Alberto Díaz se quitó su responsabilidad de encima, descargó esa responsabilidad en una persona que estaba, o que está incluso justo por debajo de él. Lo estaba en aquel momento en la concejalía, en un puesto que sigue ocupando, que es la Dirección General de Seguridad. Una persona que es funcionaria, pero que ocupa ese puesto porque es un cargo de confianza, es decir, un cargo político, puesta a dedo, en este caso, por el alcalde. Y en aquel momento por concejal de seguridad, que es José Alberto Díaz, y es Rosario Hernández, una persona, insisto, de la máxima confianza del alcalde, y a la que José Alberto señaló como la responsable de la propuesta para levantar los reparos del interventor, o para no hacer caso a las advertencias del interventor, porque defiende lo contrario a lo que decía el interventor. Recuerden que el interventor se mostró contrario a conceder ese préstamo de 120.000 euros a la empresa que gestionaba las grúas de La Laguna, que, como hemos contado aquí muchas veces, tenía una deuda importantísima, y a pesar de eso se le concedió un préstamo y se le renovó ese servicio. Y sin embargo, pues en este caso, lo que defendía Rosario Hernández, la persona esta que está por debajo de José Alberto Díaz, era lo contrario. Hizo una propuesta en ese sentido, y además José Alberto Díaz aseguró hoy que fue ella quien marcó los detalles, los criterios que se tenían que seguir en ese informe externo que se solicitó, como saben, a 2 catedráticos de la Universidad de La Laguna. Por tanto, el primer gran titular del día de hoy: José Alberto Díaz ha descargado su responsabilidad señalando a una persona que se encuentra, en este caso, orgánicamente por debajo a un cargo político, como es no
un cargo electo, pero sí un cargo político, como es la directora de seguridad, del área de seguridad del Ayuntamiento de La Laguna. Dicho esto... Y ella asume que... Ella, claro, esa es la gran pregunta. ¿Ella qué dice de todo esto? ¿No? Bueno, eso es lo que vamos a tener que averiguar, o lo que sabremos en breve, porque ahora ya las acusaciones populares al menos han dicho que ellos van a pedir que declare en calidad de imputada, de investigada, Rosario Hernández. Y además esto tiene su lógica procesal. Es decir, si aquí a una persona sobre la que pesan unos indicios de delitos tan graves como son la prevaricación, la malversación o el tráfico de influencias, se le hacen unas preguntas importantes y lo que hace es señalar a otra persona, habrá que preguntarle a esa otra persona, entre otras cosas también para que se defienda, ¿no? Porque en cierto modo, insisto, le ha hecho un flaco favor hoy José Alberto Díaz, y nosotros no sabemos si esto forma parte de una estrategia o no. Sí que es verdad que hoy ha habido un cambio en la manera de afrontar el caso por parte de las defensas, porque lo que se ha hecho es, insisto, buscar otros responsables cuando hasta ahora, pues más bien lo que se había hecho era negar el fondo de los hechos. La verdad es que llama mucho la atención que José Alberto Díaz hoy apareciera, o llamó mucho la atención, apareciera acompañado de una persona que es otro político de Coalición Canaria destacado, no de su abogado, del señor Castañeda, que es el portavoz de Coalición Canaria en el municipio de La Laguna. Y bueno, la verdad es que en una imagen que nos chocó un poco a los que estábamos allí, porque bueno, casi parecía su escolta, ¿no? Que lo estaba acompañando. No sé, fue una imagen bastante, ciertamente agresiva, ¿no? No de un político cercano, sino de un político distante, ¿no? A mí eso me llamó la atención. Yo he podido estar en otras declaraciones judiciales. Esto, ¿no? Un poco de... ¿no? Sí, no sé si... A la defensiva, ¿no? Sí, exacto. Era esa la actitud, ¿no? Una actitud muy a la defensiva y, insisto, no de transparencia. Incluso se negó a contestar, a hacer declaraciones a los medios de comunicación que estábamos fuera, algo que también me sorprendió. Yo esperaba que el alcalde hiciera declaraciones. No hizo declaraciones a los medios de comunicación. Incluso personalmente yo le pregunté que quién era su abogado, que en ese momento no lo sabíamos, y tampoco me quiso contestar una pregunta tan básica. De hecho, me dijo que por qué lo preguntaba si yo ya lo sabía, y le respondí que no lo sabía y que por eso se lo preguntaba. Fue después cuando nos enteramos que su abogado es Víctor Díaz, el que es su hermano, precisamente. Pero es consejero de empleo. Es consejero de empleo en su momento, investigado también por una causa, por el caso Infen en su momento, y absuelto, todo se ha dicho. Pero la realidad es que quien realmente llevó el peso de la defensa dentro de la sala, el abogado que hizo las principales preguntas, fue Esteban Sola, que es el abogado del otro investigado, de Antonio Pérez Godiño, y que además es el abogado de Fernando Clavijo, de Antonio Plasencia, de Isaac Valencia y otras muchas personas vinculadas de un modo o de otro con Coalición Canaria. Para terminar, simplemente un apunte porque me pareció también una cuestión interesante, y es que a partir de ahora se abre este periodo en el que vamos a ver qué ocurre. Se van a pedir esa declaración como investigación de la directora de seguridad, pero ojo también a lo que puede ocurrir ahora con la posición que mantenga también la Fiscalía y la jueza del caso, porque hoy han vuelto a ser duramente cuestionadas por ejemplo, concejales de la oposición, por Santiago Pérez, por Rubén Ascanio. Y sí que es verdad, tengo que decir a título personal, yo he podido leerme el acta de la declaración, he podido ver las preguntas que le hizo la jueza y el fiscal a José Alberto Díaz, y sinceramente, yo que, como ustedes saben, he seguido este caso prácticamente desde que comenzó. Yo en su momento hablamos aquí en Mírame Televisión con los trabajadores de las grúas que no cobraban. Yo tengo el expediente en mi casa, la verdad es que conozco bastante bien este expediente. He tenido que refrescarlo por el tiempo que he estado fuera, pero la verdad es que lo que sí que puedo decir hoy aquí es que o la jueza y el fiscal no se han leído el expediente, o se lo han leído y no tienen ningún interés, algo que ya parece que ha ido quedando claro a lo largo de lo que llamamos instrucción, en preguntar las preguntas claves, porque las preguntas eran completamente superfluas en muchos de los casos, incluso alejadas de lo que realmente se está investigando, y sorprendente que, por ejemplo, no se preguntara por algunos informes claves, como por ejemplo el que hicieron en su momento los interventores delegados de la empresa, que decidieron o que decían que lo que tocaba ante las deudas era la caducidad del servicio, cuando finalmente lo que se hizo fue prorrogar ese servicio e incluso prestar 120.000 euros de dinero público a los empresarios endeudados de las grúas, ¿no? Igual está molesta por la decisión de la audiencia provincial, ¿no? Más motivo para que se ponga las pilas, ¿no? Más motivo para que se ponga las pilas, porque insisto que el foco público ya se está girando hacia ello. A mí no me gusta criticar gratuitamente a jueces y a fiscales, pero creo que también es una responsabilidad que tenemos. Es decir, yo, más allá de la guerra política, que evidentemente la hay, y del uso político que están haciendo la oposición de este caso, que lo están haciendo y es lógico, sí que creo que como ciudadanos tenemos que preocuparnos de tener una fiscalía que ejerza con responsabilidad la acusación pública, que para eso nos representa, y tener unos jueces que lo hagan con total imparcialidad. Y hoy hay preguntas de la jueza, como una pregunta que no puedo dejar pasar, como: ¿usted se llevó dinero con todo esto para su casa?
es decir, tú ganó dinero, se apropió de dinero. No, a ver, es que esto... Esto, claro, es investigada por un cohecho, por apropiación indebida. No, eso no es lo que se está investigando. Por prevaricación, tráfico de influencia y malversación de poderes públicos. Preguntas para la galería que realmente pueden parecer preguntas fuertes, pero no lo son para el desarrollo del caso, ¿no? Yo creo que hay que pedirle también que ser un poquito más responsable. Típicas preguntas como si no conociese el expediente en sí, la causa en general, ¿no? Claro, la jueza se encontró con una sorpresa que fue la aceptación por parte de la Audiencia Provincial del recurso que presentó Santiago Pérez, ¿no? Que evidentemente eso fue un hecho muy significativo y fue noticiable, ¿no? De luego, en cualquier caso, independientemente de lo que ha dicho el alcalde, ya evidentemente es la primera vez que declaran sede judicial en calidad de investigado el alcalde, nada más y nada menos que de un municipio tan trascendental, importante como el municipio de La Laguna en Tenerife. Esto tiene una relevancia en la esfera ya judicial. Habría que ver, evidentemente, yo no sé si en estos momentos todavía, David, la directora municipal de seguridad continúa en esa responsabilidad. Sí. Habría que ver si ya al final es citada a declarar, porque así lo ha pedido la acusación popular y que dice, evidentemente, la propia directora de seguridad, que está por debajo del que era en su momento el concejal de seguridad, que es el propio José Alberto Díaz. A mí me ha llamado la atención, efectivamente, el hecho de que, por ejemplo, no haya salido como cualquier investigado con su abogado, que es la referencia jurídica incluso para los medios de comunicación. A mí me llama la atención también el constante acompañamiento de José Alberto Díaz, de Juan Manuel Castañeda, ¿no? No sé en qué papel, porque Juan Manuel Castañeda es personal laboral, ¿no? A Godiño también lo acompañó. Está en comisión de servicio del gobierno, el ayuntamiento, pero a su vez actúa como portavoz de Coalición Canaria. Entonces, ¿qué en calidad? Y por otro lado, es significativo, evidentemente, que el alcalde no haya declarado, no haya contestado a las preguntas de la acusación popular, ¿no? A mí eso también me llama la atención. Bueno, yo lo único, con el permiso, hay una última hora de este asunto, que, bueno, no sé si la ha servido F, y la verdad es que la vi por encima, no pude ver si se trataba de una nota o de unas declaraciones del alcalde imputado o investigado en relación con este asunto, y bueno, en la que, a modo de resumen, lo que decía el alcalde era, digamos, plantear el mismo argumentario estos días, ¿no? Este caso se va a archivar. Esa era una de las conclusiones a la que llegaba el alcalde después de su visita al juzgado. Eso por un lado. La segunda es un ataque frontal, que ya conocemos también, al denunciante, ¿no? Bueno, vamos a decir al denunciante principal, que sería Santiago Pérez, portavoz por Tenerife Nueva Canarias. Y luego una tercera cuestión que era ratificarse un poco también en los términos, ¿no?, que estuvo aquí en la tele cuando hizo una entrevista, de que todo el proceso administrativo y todas las decisiones que se adoptaron responden o están dentro del marco de la legalidad, ¿no? Lo cual, pues bueno, parece, en la medida de que el caso está en los juzgados, parece que al menos es cuestionable, ¿no? Hoy lo que ha hecho, porque eso probablemente lo indica en la nota de prensa, la estrategia un poco se basa en decir, aquí hay una discrepancia de técnicos, ¿no? Como al final el informe que hemos pagado a la Universidad de La Laguna realmente no nos vale, porque al final son técnicos externos, vamos a echarle la culpa a una técnico que está por debajo, que no deja de ser un cargo político. Hay un dicho para eso, ¿no? El que tiene críos no pasa vergüenza. Pero no olvidemos que una cosa es un interventor que tiene su habilitación nacional por oposición y otra cosa es un cargo político. Aunque el cargo público en este caso era funcionaria, ¿no? Este tema, yo creo que todavía queda mucho muchísimo del que hablar. No, pero hoy era un día importante, Manolo, y yo te agradezco que hayamos podido con calma contar lo que ha ocurrido. Bueno, pues nos vamos con otro asunto, porque nos quedan más cosas que contar. Una de ellas, o sobre una de ellas, tenemos que basarnos en esta fotografía, para poderla explicar mejor. Bueno, tenemos ahí una dificultad técnica. Bueno, nos referimos a una fotografía en la que Asier Antona, enseguida la vamos a recuperar, presidente del Partido Popular de Canarias, al igual que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, tenían una cuestión en común, y era que ambos han presumido de estudios que o nunca cursaron o nunca terminaron. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, y enseguida les enseñamos esa fotografía y esos títulos. Hasta ahora. Les hablábamos antes de irnos a publicidad de una fotografía, ya la tenemos por aquí. Mira qué carita. Es normal, tampoco se echen las manos a la cabeza, Román, porque que se encuentren compañeros de partido y se saluden afectuosamente
Ella es la representante del Partido Popular de Madrid y él de Canarias. Estamos hablando de Cristina Cifuentes y Asier Antona. Pero ya era presidente él ahí entonces. Igual no, ¿no? Igual era cuando era secretario, ¿no? Me parece más jovencito, ¿no? Si no me equivoco, hubo un encuentro entre ellos. De hecho, se sentó junto a Cifuentes en el... Sí, no, pero eso no fue en Sevilla. De Sevilla. No sé si la foto corresponde, vamos. Bueno, antes de irnos a publicidad, yo les comentaba que ambos tienen algo en común. Y es que han presumido de unos estudios que o nunca cursaron o nunca terminaron. Tras el estallido del escándalo Cifuentes, ahora nos hemos enterado de que Asier Antona ha pedido retirar de su perfil del Parlamento de Canarias, así lo publica la provincia, un título universitario de estudios avanzados, para no equivocarme, en historia del pensamiento político. Parece ser que no los ha terminado. Sí, eso ha trascendido y aquí evidentemente en estos momentos, bueno, pues ya hay reacciones de algunos grupos de la oposición. Podemos, por ejemplo, ha pedido al Parlamento que todos los diputados pues apliquen esa transparencia en la página de transparencia del Parlamento. Y bueno, esto lo publicaba el fin de semana el diario La Provincia de Las Palmas y La Opinión de Tenerife. Al parecer, el propio Antona, que es el presidente del Partido Popular en Canarias, él de hecho ya venía había estado cerca de Cristina Cifuentes en esa convención nacional del Partido Popular que se celebró en Sevilla. Le había incluso transmitido su apoyo a la propia Cifuentes. Y parece ser que lo que ha podido alegar el propio Asier Antona ante esta situación es que él en el año 99, cuando finalizó sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco, volvió a La Palma para ocupar la primera responsabilidad, que fue la de primer teniente alcalde de Santa Cruz de La Palma, ¿no? Y en esa época, bueno, al parecer en la UNED, en la Universidad de Distancia que está situada en Santa Cruz de La Palma, realizó el posgrado de docencia e investigación. Es cuando desarrolla, al parecer, insisto, lo que él traslada, ese posgrado, recibe las calificaciones de haberlo terminado, pero parece ser que para lograr el título o certificado final, después de esas calificaciones de apto, tenía que haber acudido a Madrid, a la capital de España, a la UNED, presencialmente para recibir que le otorgaran ese título de ese posgrado que hizo en la UNED Santa Cruz de La Palma, y no fue, ¿no? Entonces parece ser, bueno, cuando salta la polémica de Cifuentes, el 4 de abril, según ha trascendido, es cuando él comunica al Parlamento de Canarias, a la persona responsable, no sé exactamente quién, que le retire, evidentemente, esa parte del posgrado. Parece que fue el único que lo ha hecho. Bueno, pues ha trascendido esa situación y se ha hecho pública y bueno, ya han envuelto al propio Antona en una polémica. Es que me parto la risa. Vamos. ¿Por qué, Román? Hombre, esto es una milonga. Quiero decir, el Asier no tiene el título, lógicamente. El Asier, como cualquiera que no tiene un título, sabe que no lo tiene y en su momento quiso aparentar que lo tenía. Vamos a decir las cosas como son. Igual que tenemos que decir que lo de Cifuentes, ¿no? Con el caso Universidad Rey Juan Carlos, es una trama delictiva, ¿no? Organizada desde un partido político con un enganche en la universidad para engrosar méritos en determinados políticos. Y luego yo le pongo dos supuestos, uno por el de Asier Antona y otro por el de Cristina Cifuentes. Y para mí lo más grave es Asier Antona, que lleva, pues no sé, yo calculo que unos 20 años más o menos encadenando salario de la política sin tener que haber trabajado en el sector privado, lo cual me parece estupendo, pero yo sinceramente, una persona que miente en un currículum sin necesidad de hacerlo, yo me niego a votarlo. Y estas cosas se resuelven la gente decidiendo a quién vota, a mentiroso. Y a chafalmejas no se les puede votar. Sí, yo creo que esa es una reflexión importante. A mí me gusta esto de... Yo tengo una idea moral, ¿no?, sobre las cosas y en consecuencia voto. Me gusta porque hoy sale publicado, y habla, por ejemplo, el periódico La Opinión de Tenerife, ese estudio que dice que los canarios estamos hartos de la corrupción, pero después llevamos... Sigan votando, ¿no? Sí, exacto. Después los resultados electorales demuestran que no hay grandes cambios dentro del arco político de Canarias. Aquí yo creo que el titular es Asier Antona se vuelve a quedar en calzoncillos, ¿no? Ya le pasó en su momento cuando lo pillaron con aquella foto que estaba sacando en la pantalla de su casa, que estaba en calzoncillos. Bueno, pues ahora lo han vuelto a dejar en calzoncillos, pero en este caso yo creo que evidentemente, mientras que aquí era una anécdota curiosa, esto es una anécdota para estar muy cabreados con Asier Antona.
Es verdad que hay que diferenciar dos cosas. Esto no es el caso Cifuentes. No, o sea, sin duda. lo de Cifuentes es corrupción pura y dura. Una político a la que le regalan un título y que cuando esto se publica miente y Con miente posibles delitos de falsedad documental, cuidado. y se desvela una trama Que por eso se trama orquestada la desde la fiscalía. universidad en la E que intimida con una querella o a los incluso, periodistas. exacto, incluso intimida a los periodistas, pero aquí se falsifican actas, se cambian las calificaciones de las notas. Falsifican insisto, firmas. Estamos hablando de una trama, ¿no? De corrupción. En el caso de Cifuentes, que es un asunto muy grave, es vergonzoso que a esta hora todavía siga estando en ese cargo. Pero lo curioso de todo esto es que cuando sale el caso de Cifuentes, Asier Antona, que a veces necesita un mejor asesoramiento en comunicación, lo primero que hace es poner un tuit diciendo que ánimo, Cifuentes, esto es una maquinación contra ti, todos te apoyamos. Y metiéndose con el periódico y con los periodistas que Y hicieron. metiéndose con quien publica la noticia. Esto ya le pasó en su momento con José Manuel Soria y se ve que Asier Antona no aprende. Le pasó con Soria, que lo apoyó cuando el escándalo de los paraísos fiscales, de los Panama Papers, y al final, pues, cómo acabó Soria y cómo acabó Antona, ¿no? Aprovechándose precisamente de esa situación de Soria. Pero ahora coge Antona, manda este mensaje, este tuit apoyando a Cristina Cifuentes, ni corto ni perezoso, pasan los días, la cosa se va complicando, no rectifica, pero sí rectifica una cosa, y es que se asusta y coge y llama al Parlamento para que se retire de su currículum esto. Fíjense ustedes, es muy probable que Asier Antona no sea el único que miente de los currículos de los diputados del Parlamento de Canarias. No, sin duda, pero es el sin único duda. que a lo mejor, insisto, porque probablemente ¿Qué llamó? no está bien asesorado, en su cabeza no está probablemente en otras cosas, vamos a decirlo así. Pensó que lo mejor era ser honesto dentro de lo que cabe y quitarlo, ¿no? O sea, se dio cuenta de que había mentido, bueno, como dice Román, lo sabía perfectamente, y dijo, uff, me van a pillar porque ahora los periodistas van a ir a revisar los currículums, vamos a quitarlo. Pero es que precisamente eso fue lo que hizo que lo pillaran, por eso lo pillaron, porque David, modificó el origen ese de esa currículum. decisión que él toma de solicitar que se modifique o corrija con ese argumento tan estúpido, ¿no? De que hubo un fallo de transcripción, ¿no? Que bueno, vale, está bien como recurso, ¿sabes? Está bien, ¿no? Pero ya uno tiene edad para saber es una mentira, para saber el no, significado, decirlo ¿no? Una mentira sobre otra mentira, ¿no? Pero el origen de este problema está en el famoso tuit que él lanza de peloteo absoluto, ¿vale? Cuando ya empieza a ser evidente que ahí hay algo que apesta, pero bueno, se quiere apuntar el tanto de que él es el que la más quiere, el que más quiere a Cifuentes, del que más apoya a su partido. Y desde Canarias también Cifuentes tiene su apoyo, aunque sea una mamarrachada lo que haya hecho. Tiene que quedar bien. ¿Sabes? Pues, claro, es que eso es lo que no se puede permitir. Yo creo que los políticos tienen que ser personas honradas. Pero lo fuerte de todo esto Parecerlo, aparentarlo y al final serlo de verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con Román. O sea, yo creo que aquí... y luego sobre la parte del asesor, yo creo que tiene un buen asesor que se está subiendo por las paredes por este tipo de cuestiones que están ¿será que no le ocurriendo hace ahora. caso a su asesor? Y lo que te iba a decir, y yo eso también lo he sufrido, como ocurre con muchos políticos, a veces tienen buenos asesores, pero hacen lo que les da la gana, ¿no? Bueno, y pues Asier hace lo que les da la gana. Entonces eso ya es un problema de Asier. Pero a mí lo gracioso de todo esto, evidentemente lo de Asier nos toca más de cerca, insisto, marcando la distancia con el caso de Cifuentes, pero lo curioso de todo esto es que se han modificado cientos de currículum en estos días en España de políticos. O sea, hemos vivido instalados en la auténtica mentira. O sea, tenemos unos políticos que no solo... es que es tremendo, ¿eh? Que no solo son en muchos casos unos corruptos, que no solo son en muchos casos ayuntamientos de Canarias. unos mentirosos. Podemos Es que habría que hacerlo. Cientos de sorpresas. Si no tenemos unos políticos es que ni siquiera son lo que Concejales, dicen alcaldes. ser. O sea, es que son una mentira en sí mismos. O sea, la mayoría son una mentira. Uno los ve y dice, esta persona va de esto. No es verdad, mentira. Y voy a contar una cosa. Hay un ejemplo, o sea, hay muchísimos, pero hay uno que es tremendo. Había un alto cargo del PP que en su currículum tenía una carrera, 2 máster, unos cursos del IES, un MBA. Y de repente, ¿sabes en qué se quedó su currículum? En una palabra nada más, soltero. Imagínate A veces todo lo que se había inventado, que al final Sería la sol- única verdad que estaría- podía estaría- sostener estaría soltero. era que era soltero. Pero Habría que Era ver si estaría soltero o no. Óscar, Pero mira, de tú todas formas, sospechas como David aunque Cuesta. tuviera ese curso de posgrado de historia del pensamiento político, ¿De qué mucho? cualquiera que hable con Asier sabe que él de pensamiento político y de historia del pensamiento político no sabe casi nada. Presidente de un partido político. Algo tendrá que saber. ¿Tú crees que ha podido haber alguien más en el No, hay muchos más, seguro. Sí, Parlamento yo creo que de sí, Canarias? Sí, yo creo que sí. Sin duda, Muchos más. Sí, sin duda. Mira, yo Bueno, siempre- y en en el Cabildo, ayuntamientos y Y en el instituciones Cabildo, en sí, general. por poner las dos Canarias. administraciones. En el Cabildo tiene que haber cosas buenas, ¿eh? En todos los lados. Mira, hice un reportaje sobre el ayuntamiento Tiene que de haber Santa cosas Cruz. buenas. En 2008, hay un currículum que se fue para el suelo. San Antonio Morales, que acaba... ¿Tú tenías currículum ahí detrás? Oye, de todas Que formas, acaba de tirar la bandera de los currículos. David, con lo que cuesta sacar una carrera, ¿no? Sobre todo para las familias
pues bueno, no sé, que tiene menos recursos, ¿no? Con lo caro que se ha puesto esto de estudiar, ¿no? De tener títulos superiores y que al final, vamos, no sé, es que a mí no se me puede olvidar, salvo que más adelante tenga Alzheimer o este tipo de cosas, no se me va a olvidar nunca los títulos que tengo, vamos. Es que es imposible, ¿no? Es que no tengo 100, ¿no? Pero bueno, los principales es imposible que no sepa. Yo estoy convencido que hay muchos que están nerviosos. Sí, no, yo estoy seguro. Pero sí, seguro. Yo la verdad es que de esto no lo hemos hablado porque es oye, uno se coge una risa con esto, pero el tema es muy grave. Muy serio, y la clave es lo que acaba de decir Román, ¿eh? O sea, aquí hay muchísimas familias, muchísimos padres y madres que se dejan el sudor, que se dejan la piel para que sus hijos tengan estudios, que se gastan por culpa, entre otras cosas, de la subida de las tarifas universitarias del Partido Popular, de Cristina Cifuentes, entre otras cosas, se tienen que gastar muchísimo dinero en la educación de sus hijos. Casi, en muchos casos, más de la mitad de los ingresos familiares, en muchos casos, para que sus hijos estudien. Y sin embargo, llegan personas como Cristina Cifuentes, personas de clase alta, con buenas relaciones políticas, y le regalan los títulos. Ya no es que tengan más capacidad para acceder a esas titulaciones, sino que se las regalan. Los mismos que nos piden esfuerzos, después no hacen ni un esfuerzo para conseguir los títulos de los que presumen. Y eso es lo grave de todo esto, Manuel. Y lo defienden en el Parlamento. Y defienden la mentira en el Parlamento. Una universidad como esa que evidentemente ha manchado su imagen. No pasa nada. Y como dice David, a día de hoy no ha dimitido y todavía evidentemente están empeñados para mantener un gobierno a costa de una situación escandalosa. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que está pasando con Cristina Cifuentes y el PP en Madrid les va a pasar factura. Justifica una moción de censura. Que sea presidente quien quiera ser. Pero claro, con el voto Madrid, mayoritario de Ciudadanos, de Podemos y del PSOE. Pero si pierde en Madrid, esto no se puede perder. El poder del PP a nivel nacional, ojo, que es nada más que nada menos que Madrid. Sí, pero bueno, vamos a ver si por lo menos los otros tres partidos son un poquito serios y al final se apuntan a lo que vienen diciendo estos días. Sobre todo Albert Rivera. Y salvan esa distancia de la ideología para quitar el mango negro. Quiero compartir con ustedes tres en esta mesa y con nuestros espectadores desde casa o desde donde quiera que nos sigan. Porque hace aproximadamente un año la protagonista de Los siguientes minutos de televisión perdió a su hija, víctima de un feminicidio. Esto sucedía en Telde, en Gran Canaria. Yo le preguntaba qué le llevó a salir de la cama, qué le llevó a salir de su casa y a intentar cambiar su vida después del dramático suceso, del drama tan grande que sufrió esta madre, que estaba a la espera ese mismo día de recibir a su hija en su casa. Estaban todos felices, era viernes de carnaval en Telde y definitivamente en la tarde en la que le estaban esperando recibió una llamada del asesino, del presunto asesino, no para confesar los hechos, sino porque quería hablar con la hermana de la asesinada. Quiero compartirlo con mis compañeros y quiero compartirlo con ustedes, porque este modelo de televisión que hacemos, en las que de verdad tenemos tolerancia cero con este asunto, en el que de verdad estamos comprometidos, fue lo que llevó a esta madre a venirse a Mírame Televisión y a contarnos su terrible experiencia, pero cómo también ha sido capaz de darle un giro a ese mal momento que desgraciadamente vivió ella y su familia. Yo como madre, claro, soy la voz de mi hija Llurena, entonces esa fortaleza es la que me hace estar entera y tener la entereza que tengo para salir a la calle. Las madres tenemos ya que salir a la calle a protestar por todo lo que está sucediendo. Yo cogía a mi hija, trataba de hablar con ella, me decía que no me metiera en sus cosas, se encerraba en la habitación a llorar. Él me quería hacer cada vez que era mi hija la que estaba loca, que era mi hija la que necesitaba un psicólogo o un psiquiatra, que él se lo estaba dando todo. ¿Sabes? Yo, el control, ¿sabes? El control sobre todo que él ejercía sobre mi hija, en todo momento llamándola, que se sacara fotos para ver dónde estaba. ¿Sabes? Es que los padres no sabemos, no estamos educados para localizar, ¿sabes? Cuando un hijo está siendo maltratado, cuando un hijo está en peligro. Y esa es la lucha y la pelea que yo tengo ahora. Ella llegó a contarle a gente lo que le hacía y esas personas le decían: Llurena, te acompañamos a comisaría y denuncia. Entonces Llurena decía: ay, no, porque después él sale, tengo miedo a la represalia, me puede matar, puede hacerle daño a mi familia, no. Entonces esa gente le decía: Llurena, ¿y por qué no se lo dices a tu familia? Claro, yo estaba tan feliz, tan dichosa, tan
contenta de que mi niña viniera, de que mi niña la noche anterior, ese jueves, me hubiera llamado tan feliz: mamá, regresa a casa, ya tengo todo recogido, no te preocupes, ya vengo, mañana por la tarde estoy en casa. Que yo estuve toda la mañana del viernes, mientras me asesinaban a mi hija. Me la asesinaron a las 10 de la mañana, según la autopsia. Pues comprando los disfraces para los 4. Para mi nieto, para mi hija Vanessa, para Yuren y para mí. Porque aquello iba a ser una gran fiesta. Tengo que tener fuerzas, Manuel. Si mi hija estuviera aquí, si Yurena estuviera aquí, si Yurena estuviera aquí. Bueno, Yurena está aquí y Yurena me dice que tenga fuerza. Y la tengo que tener. Y la voy a tener. Yo voy a luchar. Aunque sea lo último que haga en mi existencia. Yo voy a luchar por mi familia. Yo voy a luchar por mi hija. Y yo voy a luchar para que se deje de asesinar tanta gente en España. Voy a luchar. Lo tengo muy claro. Y si nos tenemos que tirar todas las madres a la calle, todos los meses de toda España, nos tiraremos a la calle. Pero vamos a luchar. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así, David. Sí, la verdad que te pone los pelos de punta el relato de esta valiente, ¿no? Porque yo creo que es imposible ponerse en la piel de lo que está sintiendo esta madre o de lo que ha podido sentir esta madre en este tiempo, pero aún así hay que aplaudir esa valentía y pedir que cunda el ejemplo. Yo creo que es muy importante que se den pasos al frente en la lucha contra la violencia de género, que se den pasos al frente desde las víctimas, que se den pasos al frente desde las personas que de un modo u otro en alguna ocasión podemos llegar a ser cómplices de la violencia de género, porque la vemos y no la denunciamos, porque la intuimos y no la intentamos frenar, en definitiva porque muchas veces la consentimos. Y creo que ejemplos como este son fundamentales para que otras personas pierdan el miedo y se enfrenten de cara a esta lacra social como es la violencia de género. La verdad es que es estremecedor, pero necesitamos muchas más madres así, muchas más personas, muchos más familiares que cuenten lo que está pasando para que los demás seamos conscientes. Y sobre todo que los demás también no solo seamos conscientes, sino que empecemos a actuar. Ya no solo basta con poner un tuit, ya no solo basta con tener buenas intenciones, discursos bonitos por la tele, hay que empezar a dar pequeños pasos en nuestra vida cotidiana, en cosas que antes pues veíamos como algo normal, porque esta sociedad machista lo ha normalizado prácticamente todo lo que tiene que ver con el machismo, y empezar a quejarnos, a intentar levantar la mano para decir, oye, esto no está bien, con esas conductas machistas con las que convivimos, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, en algo tan sencillo como eso, los grupos de WhatsApp, que tanto puso de moda, por desgracia, el concejal, todavía hoy concejal del Ayuntamiento de La Laguna, Sebensui, pero con todas las cosas que en nuestra vida cotidiana diariamente nos encontramos, con ese machismo que está en todos los lados y que, insisto, normalmente miramos para otro lado. Yo creo que hay que ser valientes y hay que dar la cara. Y si una madre que ha perdido nada más y nada menos que a su hija asesinada por esta lacra, yo creo que si ella puede hacerlo, yo creo que los demás seguro que podemos también. Román. No, yo solo decir, bueno, ya lo ha dicho todo David, ¿no? El testimonio es demoledor. Me parece, bueno, también yo creo que debemos destacar la serenidad, ¿no? Dentro del dolor, ¿no? Que tiene la madre de cómo abordó esta cuestión. Y luego, nada, sumarme un poco a lo más interesante que quizás ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Como, digamos, como fenómeno o movimiento colectivo, que es la expresión del 8M, donde estaba muy presente, ¿no? Combatir este tipo de delincuencia, ¿no? La del hombre hacia la mujer, y a ver si esa llama la podemos mantener viva, y a partir de ahí, presionando a la política, se pueden conseguir cosas que de verdad sean útiles para rebajar, ¿no? O terminar de una vez, ¿no? Con este tipo de fenómenos, que es una desgracia y una vergüenza. No, luego que has protagonizado un papel en esa entrevista, Manolo, de madre coraje, ¿no? Mujer coraje en este momento, ¿no? Debe ser tremendamente duro, demoledor y estar sufriendo en primera persona un drama, una tragedia tan terrible como esa, ¿no? No me quiero poner en el pellejo de la madre y de toda su familia, ¿no? Que pasará el tiempo, seguirán sufriendo porque evidentemente estamos hablando de un caso, una muerte tremendamente injusta, ¿no? Y claro, el dolor profundo que debe tener también una madre y aquella madre también o padre que ha sufrido también en su casa con su hija, con una pareja, y que ven evidentemente que pese a ese impulso, pese a ese rechazo de la sociedad que se ha avanzado mucho, estamos hablando de un sigue y no para, ¿no? Donde evidentemente se les
les pasará por la cabeza, como a todos en la sociedad, en qué está fallando, ¿no? Cuál es el hilo exacto de entre muchos que falla y que se siguen produciendo casos de violencia doméstica, de violencia de género, ¿no? Y aparte de esa serenidad que tiene la madre, yo creo que ahí tiene que sacar una parte positiva, ¿no? Lo ha dicho ella misma, ¿no? No va a parar hasta seguir luchando, y yo creo que va a jugar un papel importante en esta sociedad junto a otras familiares que desgraciadamente han perdido a sus hijos. Ustedes imagínense cómo tiene que quedarse el cuerpo a cualquier familiar, Sí. no después de contar esto que contó esta señora, sino con qué cara los políticos, y en esto hay que, porque estamos hablando de los últimos 5 años, dirigirnos a la cara dura del Partido Popular, con qué cara sale el gobierno del PP, hace un minuto de silencio ante el fallecimiento de cualquier ciudadana de este país víctima de un feminicidio, cuando los agentes de policía para la lucha contra la violencia machista se han reducido un 15% en 5 años. Entonces, de nada nos vale todo lo que decimos aquí, de nada nos vale los minutos de silencio, de nada nos vale los lazos en la chaqueta, si al final no prevenimos para que estas cosas no sucedan. Estamos hablando de 5 años en los que el número de asesinatos han sido innumerables, terribles, y en el que peor se están haciendo las cosas. Luego, no nos basta simplemente ponernos en el cuerpo, en la piel de esta madre. Nos va la vida en que estas cosas, esta reducción, por ejemplo, de policías que actúan directamente junto a las víctimas, no se produzcan. Es que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Miren, además del testimonio de la madre, insisto, que dio este paso valiente porque se vio reflejada en lo que contábamos aquí en Mírame Televisión, un día que dábamos a conocer una nueva víctima de violencia de género en Canarias, y que la llevó que quería venir a contar su testimonio aquí en Mírame Televisión. Bueno, pues además del testimonio de la madre, hemos contado con el testimonio de su hermana, y a mí me parece de una madurez, me parece que en lo que esta joven de Telde explica, existe un grado de humanidad que me gustaría, por favor, compartirlo con ustedes. Para mí la verdad es que es muy duro, muy duro. Sientes que fallas como hermana, sientes que tu responsabilidad como hija es mayor, y hay sentimientos encontrados porque somos una familia buena, no buscamos venganza. Cualquier otra familia buscaría una venganza. Yo tengo un hijo en el mundo y yo me veo en la situación de ¿qué hago? ¿Me vengo y acabo con mi vida? ¿O sigo mi vida tan tranquila y fallo como hermana? Es una situación difícil. Yo siento que la vida, para mí, la perdí. Yo sigo mi vida día a día con mi trabajo, mi casa y mi hijo, pero solo eso. Mi casa, mi trabajo y mi hijo. Siento que a mí me han cortado las alas. No, yo no podría disfrutar, no puedo. El que se hayan llevado a mi hermana de la noche a la mañana sin ni siquiera decir no. Tienes un minuto para abrazarla, tienes un minuto para besarla, tienes un minuto para despedirte de ella. ¿No la ves? Yo me quedé esperando a mi hermana. Hay que recordar que hay otras víctimas, además de las que en nuestra imaginación están como víctimas de violencia de género. En este caso es una familia, una sociedad. En muchos casos, más de los que imaginamos, incluso hijos. Que imagínense el hecho de saber que su madre ha muerto, ha sido asesinada, y que precisamente el asesino fue su propio padre. Es terrible. Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Queremos aprovechar este momento para compartir con nuestros compañeros estos momentos de televisión que ya hemos tenido la oportunidad de
de compartir con ustedes y seguimos hablando de más asuntos de actualidad. El plátano. Román, ¿tenemos novedades con respecto al plátano? Me tocó, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, hay una novedad interesante que surgió hace aproximadamente, bueno, un mes o unas semanas, ¿no? Que es el que al fin el plátano ha conseguido, por lo menos de una forma inicial, que para este producto tan canario se puede aplicar a partir del 1 de enero de 2018, siempre y cuando se aprueben los presupuestos estatales, que está por ver, una ayuda o compensación al transporte de mercancías vinculada al plátano, ¿no? Inicialmente hay una partida contemplada en el proyecto de ley de presupuesto de 5 millones, que representa aproximadamente un 15% que tiene el coste ese por kilo de transportar el plátano península, pero parece que hay un acuerdo político entre los dos partidos nacionalistas canarios, Nueva Canaria y Coalición Canaria, para esos 5 millones elevarlo hasta 10 en el trámite de enmienda. Y si se aprueba esa enmienda, ya serían 10 millones para el transporte del plátano de Canarias a Península, lo cual significaría aproximadamente un 30% del coste que hay por kilo para colocar el plátano allí. Y bueno, y todo está a expensas de que el Partido Popular tenga la mayoría de 176 diputados para sacar adelante los presupuestos y que al menos 3 o 4 años después de trabajar con mucha intensidad esta demanda al sector platanero a través de Procan, consiga una cosita que hasta ahora la habían dejado escapar. No ellos, sino los políticos no le habían hecho mucho caso, ¿no? Esto se aplica también al transporte del plátano que se pica, es decir, siempre ha habido una justificación en el sentido de no donamos más plátano a las ONGs porque el transporte de ese plátano que picamos lo tenemos que pagar nosotros. ¿Esto afecta? ¿Esta subvención afectaría a ese plátano, al transporte de ese plátano? Bueno, ¿O solo al que se va a comercializar? Solo al que se comercializa y entiendo que también al que se manda a Banco de Alimentos a la península. Y en cuanto a la pica, ¿puede afectar en algo este ahorro de costes que van a tener los productores? Sí, bueno, claro, puede producir en la medida, digamos, de que sale más económico, ¿no? Saldría más económico colocar el plátano en península, pues entiendo que lo normal es que resulte, digamos, que no haya tanto interés en picar, porque al final el coste que tiene, o sea, la pica se produce porque hay bajos precios en península y el coste que hay que asumir de transporte es muy elevado, ¿no? En la medida que se recorta, aunque sea a través de apoyo público, el coste del transporte, pues se entiende, ¿no?, que la producción tiene más fácil salida a península, ¿no? Por tanto, si Otra cosa es el resultado luego indirecto que tenga eso, ¿no? Porque colapse el mercado, porque los precios bajen, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya eso son coyunturas distintas, Pero ¿no? habrá que estar atentos porque si se sigue picando en igual cantidad, hombre, pues se podría llegar a concluir que estos beneficios se están quedando en el bolsillo, pues probablemente de los de siempre. Hombre, claro, ¿cuál es la situación? La situación es que el plátano recibe, bueno, como ya sabemos nosotros, ¿no?, que 141 millones de euros al año, y a esto se podría añadir 10 millones más, ¿no? El objetivo, la compensación al transporte de mercancías para otros productos que no son el plátano, como el tomate, nunca lo ha alcanzado porque nunca ha habido dinero para pagar el 100%, ¿no? Pero en teoría, está regulado el 100%. Entonces, los plataneros dicen que su coste de transporte a península son en torno a 35 millones de euros al año, ¿no? El objetivo yo creo que se van a plantear, ¿no?, de forma continua, año tras año, es alcanzar esa cifra o estar muy cerca de ella, ¿no? Entonces, bueno, ya sumaríamos a los 145,35, con lo cual, igual si calculamos la renta del plátano, vemos que la aportación pública, pues bueno, puede ser escandalosa, ¿no?, de lo grande que es. Bueno, el otro día, la semana pasada, creo que fue el miércoles, Óscar Martín habló en esta tertulia de que los empresarios del sur de la isla de Tenerife habían trasladado su preocupación por el caso de la pequeña Lucía. Esa preocupación se la habían trasladado al Cabildo y al Gobierno de Canarias, principalmente al Gobierno de Canarias. Se celebraba una reunión en el sur para hablar de nuevo del Hospital del Sur, de que si para adelante, de que si para atrás, que si mañana inauguramos, que si a lo mejor dentro de 2 semanas, pero que de aquí a las elecciones estará todo listo, o casi todo. Bueno, pues los empresarios del sur, o mejor dicho, la plataforma que promueve el Hospital del Sur, que lidera Jordi Esplugas, se hizo eco de una preocupación generalizada en el sur de la isla de Tenerife, y es el cómo
se derivan los casos de pediatría. Efectivamente. En esa reunión, Jordi Espluga y la plataforma, una reunión además en el sur que era importante porque, entre otras cosas, estaba el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, estaba José Manuel Baltar, el consejero de Sanidad, equipos directivos de Sanidad, y estaba el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, entre otros, ¿no? Y cuando se le plantea, por ejemplo, la situación de urgencias pediátricas, ¿no? La necesidad de que cuente el sur de Tenerife con unas urgencias pediátricas, tal y como piden en el norte, ahí se barajaron una serie de datos, que por ejemplo se han realizado 160 urgencias en el Mojón, 40 de niños menores de 14 años. Y es cuando ahí se les pone el caso que ustedes sacaron aquí en Mírame Televisión, y se le plantea al propio Jordi Espluga, la plataforma, cuáles son al propio consejero los protocolos, qué criterios usan a la hora de llevar a cabo los protocolos del 112, si se derivan a hospitales públicos, a hospitales privados, y en qué manera, ¿no? Cuáles son los criterios. Y parece ser, según me contaron a mí de la plataforma, que el consejero dijo que estaban funcionando perfectamente, que eran los criterios adecuados. No explicó cómo eran los protocolos, sino que dijo... estaban siendo correctos, pero cuando según insisto, la plataforma se le plantea el asunto, parece ser que el señor Baltar le dicen que les remitan, que les haga llegar toda la documentación de la que ellos disponen. Bueno, pues nosotros vamos a remitirle parte de la información, la visual. La verdad que los padres de Lucía, la niña de 2 años que, según los padres, falleció por una negligencia médica en Hospitén Sur, a lo mejor le sirve de explicación al señor Baltar y a sus protocolos. La niña, después de estar 1 semana y media con los tratamientos del pediatra, me envía por fin a urgencias, que fueron urgencias, que le hacían las pruebas, que seguramente tenía neumonía, para que se quedara ingresada. Yo la llevé el jueves al mediodía, le hicieron todas las pruebas y efectivamente tenía neumonía. Le iban a dejar allí ingresada. En Hospitén. En Hospitén. Se le quitó la fiebre, ni el sábado, ni el domingo, tampoco le hicieron ninguna prueba más. El lunes por la mañana la bajan, le hacen una placa, sí. Le hicieron una analítica también. Y cuando subimos a planta, yo la noté pues un poco caliente. Yo enseguida, antes de que subiera la fiebre, porque tenía 37,9, la metí a duchar. Enseguida la metí a duchar, le puse los paños para que le fuera bajando. O sea, yo le dije a la chica, la niña la noto rara, está respirando mal. Y un papá de al lado, cuando yo la cogí, le dice, mira, se le están poniendo los labios morados. De eso cuando notas la mirada, pero que ya no te está viendo. O sea, yo le estaba diciendo, o sea, la niña se está yendo, o sea, se está durmiendo. Nos entran como a un despacho y llegan los 3 médicos, los 3 pediatras. Y nos dicen que la niña entró en parada y que no habían podido hacer nada por ella. Y que llore, que es bueno llorar, fue lo que me dice a mí. Nos derivó el Hospitén directamente. Y ustedes no tienen un seguro, me refiero. O sea, no, esto era derivado, pero por seguridad de la Seguridad Social. Por la Seguridad Social. Sí, derivado por su pediatra de cabecera, que nos derivó directamente al Hospitén. Vamos, que si yo sé que no tienen ni UBI ni UCI pediátrica, no voy. No voy. ¿No tienen? No. Si tú tienes una niña que tiene una neumonía es una enfermedad que se puede complicar en cualquier momento. Necesitas tener una UCI pediátrica, una UBI pediátrica, que si pasa lo que le pasó a mi hija, pueda ser atendida, socorrida en el mismo momento en el que le pasa. No tienes por qué tenerla en una habitación con otros 2 niños que no tienen la misma enfermedad, que tienen un bronquitis y tienen catarro. Mi hija tiene una neumonía, necesitaba estar en una UCI pediátrica. Tenía que haber estado aquí. Ellos mismos no tenían que haber cogido el caso de la niña. Pero nosotros, yo no soy médico, ahora lo que te estoy contando es por gente que te contacta, que de lo poco que tenía ya te lo llevaste. Yo no tengo sino los que están fuera y ellos. No tengo más. Ya uno te lo has llevado. A mí no me vas a quitar más. Me voy a llegar a donde haga falta, hasta el final. Quiero que sea la última. Mi hija sea la última, que la muerte de mi hija sirva para algo. Por lo menos que para informar a padres de que si te pasa esto, tira para Santa Cruz. Pues yo quiero agradecer a los miembros de la plataforma del Pro Hospital del Sur de Tenerife, a Jordi Espluga y al colectivo que representa, por haberse preocupado por esta familia, aunque tuviera la respuesta que ha tenido el gobierno.
lo hacemos así, de aquella manera y pásennos el caso. Pero sinceramente lo agradecemos, porque esta gente que debe estar sola, los que nos manejamos en los medios sabemos perfectamente cómo se manejan este tipo de informaciones o por qué no son publicadas, pues por lo menos han tenido el apoyo, el interés de estos empresarios del sur de la isla de Tenerife y le han preguntado al propio presidente del Cabildo, al consejero y al presidente del Gobierno de Canarias. Y alguna explicación tendrán que dar. Lo cierto es que no es lo único que en cuanto a negligencia se refiere, porque recientemente también hemos conocido otro caso de negligencia, pero en el hospital Dr. Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria. A una paciente le dijeron que tenía un quiste sebáceo, y lo que realmente tenía era cáncer de mama. La Sanidad Canaria ha sido condenada a pagarle 80.000 euros por un fallo en el diagnóstico. Nuestros compañeros de Antena 3 lo contaban de esta manera. La paciente acudió en 2012 al médico porque notaba un bulto en el pecho. En este hospital le hicieron pruebas y le dijeron que tenía un quiste sebáceo. La radióloga decidió que lo que ella me detectaba era un bulto de grasa. Pero realmente tenía un tumor. Tardaron un año en darse cuenta. El bulto creció, de ser un bulto de grasa se convirtió en un tumor maligno. Ya el tumor era demasiado grande, tuvieron que hacer una mastectomía y había tenido también metástasis en los ganglios axilares. La justicia considera que durante un año no se le dispensó el tratamiento médico adecuado por no haberse realizado un diagnóstico correcto. La paciente perdió el pecho con 38 años y por eso obligan al Servicio Canario de Salud a indemnizarle con 80.000 euros, porque de llegar a tiempo los daños habrían sido menores. Y probablemente no hubiese perdido el pecho. Pero esta no es la única sentencia reciente en contra del Servicio Canario de Salud por fallos similares. A mí me detectaron microcalcificaciones que en un 5% se vuelven cancerígenas. Y por eso a Alicia le practicaron una biopsia en este hospital. Finalmente no tenía cáncer, pero en esa prueba sufrió una infección que terminó necrosando la mama izquierda y tuvo que ser extirpada. Me quedé sin pecho sin tener cáncer. Me siento impotente, porque a mí me han mutilado. Acaba de ser indemnizada con 25.000 euros por los daños psicológicos sufridos. La Asociación Española contra el Cáncer asegura que este tipo de fallos no son comunes. Lamentar este caso y ponernos del lado, naturalmente, de la persona afectada, pero no es lo habitual. E insisten en la importancia de someterse a las pruebas de diagnóstico precoz de cualquier tipo de cáncer. Sí, bueno, yo... La verdad que dos casos tremendos, ¿no? Diferenciar los dos casos, para mí importante. El segundo, una negligencia. Negligencias, por desgracia, ocurren. Lo que hay que hacer es pedir a la gente que la sufre que no desespere y no se canse en denunciarlas. Porque al final, si son negligencias, les acabarán compensando, aunque muchas veces no se puede compensar las negligencias médicas, por lo menos en lo personal. Pero es que el primer caso es una auténtica vergüenza. Y yo me voy a cabrear, de verdad, me voy a cabrear con esto, Manolo, porque yo había escuchado parte de esa entrevista, pero no, la verdad es que esa parte no la había escuchado. Había leído la noticia que se colgó en Mírame y por lo que sea no había podido prestarle toda la atención que tiene. Y esto es un tema mucho más grave. Esto va mucho más allá de una negligencia médica. Esto es poner de manifiesto, visibilizar cómo fracasa el modelo de concertación sanitaria que tiene el Gobierno de Canarias con las clínicas privadas. Cómo es una auténtica tomadura de pelo y lo voy a decir así, por la actitud corrupta que ha habido en la Consejería de Sanidad a lo largo de años, manteniendo conciertos ilegales con la sanidad privada, que entre otras cosas, permiten que se hagan derivaciones como esta a clínicas que no cuentan con el material necesario ni la infraestructura necesaria para atender casos como este, como los que se derivan. Porque recordemos que las clínicas privadas lo que cogen son los pacientes, principalmente es que les son rentables. ¿Y qué pasa? Que para tratar casos como este tienen que invertir y no lo hacen. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando el gobierno va a sacar un concurso ahora, porque no le queda más remedio, resulta que el consejero Baltar le da un año de plazo más a las clínicas privadas para que se pongan al día y cumplan con las condiciones de los conciertos sanitarios. Cuando llevan desde la época, muchas de ellas, desde la época preconstitucional, desde la época franquista, con esos conciertos sanitarios. Y se han preocupado. Claro, como nadie les controla, como no hay inspectores, como no se les vigila, como no se vigila si se cumple con las derivaciones. Y al final, ¿qué pasa? Casos como este. Y entonces ahora, que vengan Baltar
y que venga Fernando Clavijo, que estuvo aquí en Mírame Televisión y que se le preguntó por el servicio pediátrico del norte, esto fue en el sur, pero se le preguntó por el norte y dijo que para atender una urgencia de un niño no hace falta un pediatra, que vale con el médico de cabecera. Lo dijo así. Y que en el norte se ha suspendido el servicio de pediatría porque no hay pediatra suficiente. Y entonces Clavijo coge, se va a ver a este padre y a esta madre, se sienta con ellos, se lleva, perdón porque estoy un poco afónico, se lleva la pizarra que trajo aquí y en la pizarra se la pone delante y se lo explica. Le dice, mira, es que esto... Y se lo dibuja en la pizarra a los padres. A ver si es capaz de explicárselo. A ver si es capaz de explicárselo. Es que ya está bien. Es que lo de la sanidad es una tomadora de pelo. Y han echado al Partido Socialista del pacto por 20.000 cosas y el Partido Socialista hacía 20.000 cosas mal. Pero lo han echado para poner a Baltar y que Baltar controle las derivaciones y los conciertos millonarios a la sanidad privada. Y esto es un hecho. Y lo primero que hace Baltar es darle un año de plazo para que se adecúen cuando llevan décadas para poder ponerse en regla. Es que ya está bien, es que nos están tomando el pelo con la sanidad. Y al final, lo peor de todo, es que las consecuencias son estas, que hay gente que fallece en nuestra sanidad por culpa de cómo se llevan a cabo las derivaciones. Es algo tremendo, tremendo, señores. Y siento ponerme así, pero de verdad no lo había visto y no puedo ponerme de otra manera. Una cosita solo. David acaba de comentar que Clavijo dijo que lo del pediatra en el Hospital del Norte, ¿no?, de urgencia no era algo muy necesario, ¿no? En la última reunión, digamos, cumbre de alcaldes del norte, la primera fue sobre sanidad, y ahí dijo el consejero Baltar que en un mes, desde el día que se produjo esa reunión, casualmente el mes se cumple hoy, que es lunes 16, desde ese mes, él se comprometía que un mes iba a tener un pediatra allí. Yo no sé si ya lo tiene, pero tiene toda la pinta de que es posible que mañana ese pediatra de urgencia en el Hospital del Norte, donde estaba, siga sin estar. Y ese fue un compromiso... Pediatra que en este caso, por el que opte del hospital universitario. Exacto, sí. Son parches. Sí, que es el hospital de referencia. Efectivamente. Ese es el compromiso que él asumió con el alcalde de Icoa de los Vinos, José Ramón León. Un mes. Hoy se cumple el mes. Vamos a ver si mañana lo tiene. Oye, pues el miércoles será buena idea llamar al alcalde de Icoa de los Vinos y que nos comente si efectivamente ha cumplido con su palabra el señor Baltar. Porque en los compromisos no tiene nada que ver que no vayan los alcaldes del PSOE a las reuniones, ¿no? Son válidos si no van los alcaldes del PSOE a las reuniones. Digo yo también. No, yo creo que sí. ¿no? De la sanidad no, porque claro, ahora hacen reuniones para resolver problemas, ¿no? Y los titulares son que no fueron los alcaldes de determinados palitos. No obstante, sobre esa reunión de la que contó aquí Óscar Martín, de aquella reunión salieron estas declaraciones que ustedes van a ver. Ya estamos en el tramo final y conviene mantener la credibilidad que en estos últimos años hemos conseguido dando pasos positivos para la sanidad del sur, pues cumpliendo los compromisos que habíamos adquirido tanto el presidente como yo mismo en el desarrollo del hospital, sobre todo en la finalización del proceso que es la incorporación de los quirófanos y paritorios, ¿no? De forma que tengamos capacidad quirúrgica, asistencial y capacidad para alumbrar niños y niñas. Bueno, yo creo que todo va bien, se han dado ya las fechas, entrega de la obra en noviembre y inicio de las prestaciones en el hospital al final del primer trimestre del año próximo, y adicionalmente a eso nosotros también hemos seguido avanzando en, una vez que ya el hospital está en velocidad de crucero, es retomar otra de las cuestiones que son necesarias en el sur, que como sabes nosotros hicimos una pausa para que avanzara más el hospital porque cedimos las instalaciones del Cabildo, y es coger el edificio que ahora está en estructura, que está justo en la otra esquina de la parcela, para utilizarlo como centro sociosanitario. Se cumplen los ritmos, yo creo que aquí estamos todos implicados, la contrata, la plataforma, el equipo de la consejería, el equipo del gerente de la Candelaria, porque yo creo que es una necesidad y que ahora que afortunadamente están los recursos, lo que queremos es que se haga lo antes posible, pero que se haga bien. Por lo tanto, hoy hemos podido transmitir que dos cosas, ¿no? Pero que hemos transmitido que los plazos se van cumpliendo, que no es todo es muy complicado y que no está exento de que se pueda producir algún retraso, pero el ir simultaneando procesos nos permite, si se retrasa algo y se adelanta al otro, ir compensando. Y luego hemos podido analizar un poco los datos del año pasado de este hospital, ¿no? Y al final estamos hablando de 170.000 consultas y diagnósticos, estamos hablando de 60.000 urgencias, desde que se puso el TAC nuevo 1.600, escáner, que de alguna manera las cosas van funcionando. Realmente la plataforma nos plantea
plantea un orden del día con una serie de cuestiones y primero se hace un seguimiento general de la situación de la obra y los plazos. Sabe que seguimos manteniendo plazos de octubre-noviembre de este año para tener finalizada toda la ampliación que se habla del bloque obstétrico, bloque quirúrgico y nuevas plantas de hospitalización. Y evidentemente hacemos inicialmente un seguimiento de esa obra, pero se plantean otros temas que son de interés para la plataforma, como algunas cuestiones existenciales. En este caso hemos visto cuestiones como la operatividad de la parte oncológica, crecer en operatividad de la parte oncológica, la atención pediátrica, urgencias, etcétera. Y en ese sentido pues respondemos a lo que la plataforma nos plantea. Pues la verdad es que salimos bastante satisfechos en términos generales. Había unos servicios que tenían que haber entrado ya, pero bueno, hoy nos han confirmado, como los de quimioterapia, que todos sabemos la problemática que tenemos los ciudadanos del sur en este tema, que se va a poner en funcionamiento de forma inminente. Faltan unos ajustes técnicos, pero en breve se pondrá en funcionamiento. Esto es una magnífica noticia para muchos ciudadanos del sur y los familiares de sus ciudadanos que necesitan recibir ese tratamiento. El resto de los temas, bueno, ahora vamos a visitar la obra, pero nosotros creemos que con lo que hoy nos han dicho, los datos que nos han dado, hay un interés claro de acelerar y de ir a buen ritmo. Esperemos que no se tuerza nada. Que me expliquen a mí cómo es eso de la velocidad de crucero, porque debe ser lenta que te cagas. Hay algunos ahí que cuando se expresan no se enteran, van ya con el rollo empapado y no saben ni las trolas que están mandándose ahí. No todos, algunos, pero hablar de credibilidad ganada en los últimos años, anda cojones. Ustedes no tienen credibilidad ninguna y lo saben. Es más, lo lógico sería decir, ante la falta de credibilidad, venimos a dar esta rueda de prensa para intentar ganarnos la credibilidad de esta plataforma y de los vecinos del sur. Hombre, yo, Manolo, si me permite, yo no sé si van a velocidad de crucero, pero lo que yo conté la semana pasada, que no sé si lo habrán tratado en la reunión, que saben que en el escáner que hay en el Hospital del Sur, en el sur de Tenerife, que ya es real, ahora parece ser que habrá un segundo por la falta de personal, que lo que tienen que hacer es contratar personal, que es la clave. Hay amontonados, sin darle salida, unos 500, 600, 700 informes, pruebas pendientes ahí, insisto, porque no tienen personal. David, te cedo la palabra porque yo quiero cuidar tu garganta, es lo único, yo lo hago por tu vida. No, yo les prometo que voy a estar un poco más tranquilo que antes, que lo de antes me indignó mucho, pero yo creo que Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, vive en un mundo paralelo, Vive en un mundo completamente paralelo a la realidad. Yo ya lo he comprobado últimamente con algunas declaraciones que ha hecho. Me sorprendió cuando aquí se lanza la campaña Adopta un bache y desde el Cabildo poco menos que se está vendiendo que las carreteras de Tenerife están maravillosas. Cuando es algo que sufrimos todos los que conducimos día tras día. Eso es como lo de decir que la sanidad está bien. O sea, ¿cómo vas a decir que hay una credibilidad? ¿Cómo una persona que quiere, que va a ser candidato de un partido político a presidir el Cabildo de una isla, puede estar tan alejado de la realidad ciudadana? ¿Cómo puede decir que hay una credibilidad ciudadana en las actuaciones que se están haciendo en sanidad y en concreto en referencia a los hospitales del norte y del sur? Pero si es que eso es la prueba del algodón. Eso mañana tú coges, esto es como lo de las carreteras, que hay cosas en las que no se puede mentir. Tú coges mañana una cámara y un redactor y te pones en el centro de la Orotava y te pones en el centro de los cristianos y empiezas a preguntar por el hospital del norte y el hospital del sur y verás tú la credibilidad que te van a dar los vecinos de esa zona. Es que de verdad, es que no se puede estar más alejado de la realidad. O vives en un mundo paralelo o tienes un cinismo que de verdad que no se lo podemos permitir a nuestros políticos. O intenta buscar un médico de urgencia que desarrolle su trabajo en el Hospital del Sur para que veas lo que te dice. Sí, después se habla con los profesionales. De las condiciones en las que trabajan. Pero vamos, y de cuál es el riesgo que asumen trabajando allí. Y de cuántos mandan para la Candelaria. Para emplear
como argumento en esa rueda de prensa o en esa comunicación con los medios. Mira, hay una credibilidad, todo lo contrario. Hay un desencanto. Como mucho lo que hay gente que ya se ha cansado de protestar. Eso a lo mejor sí te lo encuentras, pero que crean en ello. ¿Cuáles son los municipios donde más ha crecido la población en los últimos años en Tenerife? El sur, ¿no? El sur, sin duda, claro. Arona, sobre todo, Adeje. Los datos demográficos. ¿Sabes cuánto hace la Consejería de Sanidad que tiene un solar disponible para hacer un centro de salud en los cristianos? 10 años. ¿Sabes lo que hay en ese solar? Rabo de gato. Han pedido una, han reclamado una, ¿no? Va a ser unas infusiones. No, nos va a encontrar con la sorpresa de traslado de enfermos del norte al sur, que ya sería lo que faltaba. De todas maneras, tú me enterabas con respecto a la sanidad también. Sí, esto es un asunto que ya sabes, Manolo, saben ustedes que llevo años contándolo, denunciándolo, porque a mí me preocupa y desde luego me produce tristeza, porque entre otras cosas estamos hablando de muchas familias, que muchas de ellas conozco, y es la plataforma que lidera Diego Mobel, que es la de terapia ocupacional. ¿Cuántos años llevo yo contando este asunto, no? Y es importante porque estamos hablando de familias, niños, que es lo que realmente me preocupa. Hay una lista de espera tremendo. ¿Qué es la terapia ocupacional? Pues es una terapia que va unida a la rehabilitación. Es decir, cuando una persona sufre una trombosis, un ictus, cuando un niño sufre un accidente, en ese proceso, después de la rehabilitación, necesita una terapia ocupacional para que vaya mejorando su movilidad y la calidad de vida. El único hospital en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que lo tiene es el Hospital de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. En gran parte de las islas no existe esa unidad de terapia ocupacional, que evidentemente estarán reclamando o deseando muchas familias porque lo necesitan. Insisto, sobre todo me preocupan los niños. Y por ley, en los hospitales públicos de Canarias, en todos los centros de salud, tienen que tener una unidad de terapia ocupacional. Esta plataforma ha estado luchando, lleva años luchando porque se cumpla con la ley. Han ido a los ayuntamientos, han planteado mociones muchos ayuntamientos, ha llegado al Parlamento, reuniones con los grupos parlamentarios, con todos durante muchísimos años, reuniones varias con el consejero Morera anteriormente, reuniones varias con Baltar, consejero de Sanidad. Bueno, pues me traslada a la plataforma en defensa de la terapia ocupacional de manera triste, con cierto desánimo ya, una situación que a mí me ha dejado perplejo. Es decir, una orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias del 27 de marzo, es decir, reciente, donde modifica una orden del 29 de noviembre de 2006. ¿Qué viene a decir la Consejería de Sanidad en esa orden en el Boletín Oficial de Canarias? Exigen a los centros concertados de hospitalización, en la comunidad autónoma, qué tipo de prestaciones deben de tener para las próximas fechas: geriatría y rehabilitación, sin pedir la terapia ocupacional que tantos años llevan solicitando muchas reuniones con la Consejería de Sanidad. Y entenderán ustedes que me cuentan que rehabilitación va unido directamente luego con la terapia ocupacional. Quiere decir, en este caso, que se pueda anunciar, insisto, tras esa orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias que pide modificar la de 2006, que ni en los centros públicos habrá terapia ocupacional, como es evidente porque no la conocemos, y sin exigencia a los centros concertados, con el dinero evidentemente que se han gastado, que han destinado en la sanidad privada, por tanto en los centros concertados exactamente. Esto evidentemente ha creado un malestar y una preocupación en toda esta plataforma. Entiendo que además en los afectados, que son los que preocupan, y han remitido una carta al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que creo que se llama, solicitando la modificación de esa orden porque consideran que no es justo. Tenemos al respecto una información que queremos compartir en mirametv.com. También está en el ámbito sanitario, Óscar. Los pacientes de La Laguna esperan 3 años por una cita de neurocirugía. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias asegura que la situación ha empeorado desde 2016. Pues mira, las listas de espera, ¿no? Por cierto, el 18 de este mes, es decir, pasado mañana, preaviso de huelga que convocaron Intersindical Canaria en el Hospital Universitario de Canarias por la situación, la merma en cuanto a la calidad, la falta de personal, el aparataje del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Universitario, teniendo en cuenta, insisto, que está afectando a la calidad de los pacientes. Preaviso de huelga el 18 convocado, es decir, en los próximos días, por Intersindical Canaria. David, me he enterado.
Sí, bueno, lo contábamos el viernes en mirametv.com, ahí tienen toda la información, y es que ha salido la sentencia, bueno, casi la cogíamos desde el horno el pasado viernes, del caso Siliuto. Y bueno, le han caído 4 años de cárcel a Norberto Plasencia, que como saben ya a día de hoy está en prisión cumpliendo condena por el caso Mamotreto, por lo que los magistrados de la Audiencia Provincial consideran maquinar un plan para malversar en la compra de la Casa Siliuto. Como recordarán, la Casa Siliuto es un inmueble situado en el barrio del Toscal que el Ayuntamiento de Santa Cruz decidió comprar entre los años 2002 y 2003 por un precio casi el doble de lo que realmente costaba. Ahí se iba a colocar supuestamente la Casa de la Juventud. Esto es una herencia, otra cerolada más que nos llega de la época del corrupto Miguel Cerolo, y que sin embargo, bueno, pues por esto no ha cumplido, no ha estado investigado Miguel Cerolo, porque quien gestionó todo y así ha quedado acreditado en el juicio, y así lo han dicho los magistrados de la sección sexta de la Audiencia Provincial, fue Norberto Plasencia. Consideran que fue él quien tramó el plan, quien maquinó ese plan para, entre otras cosas, pues ignorar un informe de los servicios municipales, de los técnicos municipales, que decían que el inmueble de la Casa Siliuto costaba en torno a 300.000 euros, cuando finalmente se pagaron los 600.000 euros que pedían los propietarios. Este caso, en pequeñito, guarda muchas similitudes con el caso de las Teresitas, entre otras cosas porque se pidieron o se encargó un informe externo a TINSA, que fue la misma o una de las tasadoras que también informó en el caso de las Teresitas, que además, una vez más, elevó a más de 700.000 euros el valor del inmueble. Y yo desde aquí quiero aprovechar para hacer un llamamiento de ya está bien TINSA, ya está bien de estas empresas de tasación que están jugando con la credibilidad de otras empresas que sí, que son evidentemente profesionales, porque al final lo que tenemos son empresas a las que se les dice: dime que este móvil vale 2.000 euros, aunque valga 500, para después poder vender o comprar a un precio que es irreal, ¿no? Y que la tasación la hacen los funcionarios y se paga según la tasación de los funcionarios. Pero bueno, que eso no está claro todavía. Sí, les digo, los técnicos municipales dijeron que costaba 300.000 y se pagaron 600.000. Es importante, y esto hay que dejarlo claro, que había otras 2 personas que se sentaron junto a Norberto Plasencia en este juicio, que fueron el exconcejal Manuel Parejo y el exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes, ambos que han sido condenados por el caso de las Teresitas. Aquí, en este caso, han sido absueltos, y voy a repetirlo, es muy importante. Víctor Reyes y Manuel Parejo han sido absueltos del caso Siliuto, y toda la responsabilidad de esta trama criminal ha recaído sobre Norberto Plasencia, que además, ojo, para mí lo más importante de todo, más allá de la pena de prisión, es que va a tener que devolver los 300.000 euros de la diferencia. Nos va a tener que devolver a todos los chicharreros 300.000 euros por la diferencia de esta operación. Y ojo, que Norberto Plasencia también tiene que pagarnos parte del derribo del Mamotreto, a ver si es capaz, a ver si tiene la posibilidad económica de afrontar todo eso. Es una decisión que se tomó en una reunión de la Gerencia de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife, y que en estos momentos Norberto Plasencia cumple condena en Tenerife 2 junto a Manuel Parejo. Sí, por el caso Mamotreto. Manuel Parejo y Loreto Arias, los dos, entre los 3 tienen que pagar ese derribo del Mamotreto. Por cierto, Soledad Olano, ya que estamos rápido, me he enterado, lo contábamos también en esta semana, fue condenada, fue una ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna, condenada porque se apropió de dinero, si no me equivoco, de una familiar. De una familiar, efectivamente. Bueno, pues fue condenada a 2 años y medio de prisión, y ya está también en la cárcel, en este caso en la cárcel de La Palma, porque ella por lo visto tenía vínculos con la isla de La Palma y así lo había pedido, y así se le ha dado cumplimiento. Está cumpliendo ya condena en la cárcel de La Palma. Bueno, nos vamos a tener que ir yendo. Sí. Arréglate esa voz. Sí, bueno, descansa. Cuídate esos nervios. Pero ¿tú sabes por qué es esta voz? Porque el amigo Jeremías Rodríguez, al que por cierto le voy a dar las gracias, ¿tú sabes quién es? De Digital FM. Sí, pero te oí cantar. No me creo que lo escuchara. Te lo prometo. Estabas fuera, te oí cantar y quise regresar. Algo te está pasando. Eso te iba a decir. Tú sabes que yo por Despiertos hago lo que haga falta. Para promocionar Despiertos me obligó a cantar en la radio en directo en el día Happy que hacen en Candelaria. Y la verdad que muchísimas gracias porque nos dejara ese huequito para promocionar la campaña de promoción de Despiertos. Pero me obligó a cantar y tuve que cantar, Manolo. Bueno, por cierto, estamos en plena campaña de promoción de Despiertos. Estamos buscando la financiación para la elaboración de nuevos programas. De eso les hablaré ahora, porque también es verdad que estamos en campaña en Worten. Recuerden que durante todo el mes de abril, Worten celebra su mega aniversario con ofertas irrepetibles y con financiación en sus compras de hasta 40 meses sin intereses. Descubre todo lo que ofrece la compañía en cualquiera de sus tiendas repartidas por toda Canarias. También contarles que ESM celebra el próximo 24 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde,
unas jornadas de puertas abiertas coincidiendo con la presentación de los proyectos realizados por los alumnos en el curso 2017-2018 sobre creación de empresas. Con ESM, Invierte en tu futuro. Y Plenilunio, una nueva edición de esta gran fiesta que se celebrará el día 21 de abril y que promete ser fantástica. Están todos invitados a la celebración de Plenilunio. Este año Mírame Televisión estará de una manera especial. Lo hacemos previamente impulsando la participación en esta gran fiesta que se reproducirá en las calles de Santa Cruz de Tenerife y que bien va a merecer la pena este fin de semana. Y tenemos que celebrar que no paramos de contar con nuevos mecenas, pequeños, grandes, medianos contribuyentes que nos ayudan a hacer televisión. Es lo que nos hemos propuesto en Despierto. 2 entregas, 2 nuevos programas a punto de ver la luz. Eso va a depender de ustedes. Yo he asegurado que sí van a poder tener la oportunidad de ver televisión de investigación, periodismo de investigación. El primero va dedicado a educación, algo que nos preocupa y mucho y que seguro que cuando veamos los entresijos y todo lo que son capaces nuestros compañeros de rebuscar sobre educación en Canarias, nos va a preocupar mucho más y nos va a generar muchísimo más interés. Es una asignatura pendiente que tenemos en Canarias. No podemos dejar que esa asignatura siga ahí pendiente. Por eso les invitamos a entrar en Despiertos, a descubrir cómo ser mecenas, cómo participar en este proyecto y cómo ser parte de esta televisión o de este programa de televisión. Nosotros permanecemos despiertos por ustedes aquí en Mírame. Adiós.